Hola a todos, soy el profe de Historia, presentación del proyecto de nación. Hola a todos, hoy en el profe de Historia, presentación del proyecto de nación. El proyecto de nación es el segundo componente del seminario del Ministerio de Educación de Guatemala. Si recordamos, el primero es el proyecto personal de vida. En esta propuesta, lo que queremos hacer relevante es la idea de que así como se hizo el proyecto personal de vida, también se puede hacer el proyecto de nación siguiendo el mismo modelo. De tal manera que comenzamos, por ejemplo, con la introducción. Es bueno saber qué es un proyecto de nación y en este caso colocamos el texto que el mismo Ministerio de Educación nos ofrece. Un proyecto de nación es un plan que refleja una visión de futuro comprometida con la mejora de una colectividad unida por el concepto de nación. De igual manera, un proyecto de nación para ser llevado a la práctica por todo un país es un largo proceso de participación, reflexión y elaboración de los diferentes segmentos de la colectividad que lo plantea. Y finalmente, el proyecto de nación es un ejercicio, es una actividad para que vayamos aprendiendo cómo participar de forma ciudadana de la mejora de nuestro país. Es decir, que podemos comenzar justamente con la introducción para presentar nuestro proyecto de nación. Y para continuar, una idea es que si recordamos en el proyecto personal de vida, presentábamos una imagen, una fotografía nuestra. Ahora lo que hacemos en lugar de ello es colocar, por ejemplo, un collage del mapa de Guatemala. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es uno de ellos. Aquí tenemos un segundo ejemplo del mismo modelo, un collage. Y acá tenemos un collage más elaborado en cuanto a que las imágenes también tienen títulos y corresponden a diversos lugares, diversas locaciones del país y que son representativas del mismo. Lo mismo ocurre con este otro collage en donde se ubican diversos atractivos turísticos del país en ese mismo collage. Acá podemos, al igual que hacíamos con la presentación de nuestra descripción personal, las características físicas y personales de cada uno, podemos hacer lo mismo, solo que ahora de país. Como es una visión de país, tenemos ahora, por ejemplo, cómo describir geográficamente al país y podríamos colocar un mapa de Guatemala y luego anotar algunas ideas básicas de esa descripción geográfica. Por ejemplo, que Guatemala se ubica en Centroamérica, que limita al norte y al oeste con México, etcétera, y etcétera. Lo mismo sucedería entonces con la descripción económica de Guatemala, donde colocaríamos alguna imagen representativa y, por ejemplo, podríamos decir que Guatemala tiene una economía mixta que depende de la agricultura, la manufactura y los servicios, por ejemplo. De esa misma manera podemos colocar una descripción cultural de Guatemala y podemos partir del principio de que Guatemala es un país multilingüe y pluricultural. Claro está que el grupo va a afinar detalles y va a colocar mayor información sobre la descripción cultural de Guatemala que la que aquí presentamos. Lo mismo podríamos decir con la descripción ambiental de Guatemala. Colocamos alguna imagen representativa, en este caso, por ejemplo, Semú Champey, y escribimos algo así como que Guatemala posee una enorme biodiversidad y una variedad excepcional de ecosistemas que incluyen selvas tropicales, bosques nubosos, manglares, humedales, etc. De igual manera, podemos hacer una descripción política de Guatemala, colocamos una imagen representativa y podemos decir que Guatemala es una república democrática representativa y que es una república que se divide en 3 organismos de Estado, por ejemplo. Claro que cuando recordamos cómo se construía el proyecto personal de vida, también le dábamos mucha importancia a la historia personal de quien lo estaba escribiendo, a su biografía, a su línea del tiempo. De tal manera que aquí, haciendo esa simple comparación, podemos ahora plantearnos una línea del tiempo de la historia de Guatemala. Podríamos, claro, que también hacer una redacción de cada uno de estos periodos, pero acá, para una cuestión visual más sintética, proponemos la realización de una línea del tiempo de la historia de Guatemala. Y acá, por ejemplo, lo que hacemos es construirlo a partir
digamos que los periodos prehispánicos, como sabemos, el preclásico, con algunos elementos simbólicos, el clásico, el posclásico, colocamos, por ejemplo, fechas paradigmáticas como el 1524, cuando se dio inicio la invasión o conquista española. Luego hablamos del periodo colonial, que es cuando esta región se conocía como el Reino de Guatemala, hasta llegar a la independencia de 1821. Esto por el límite de tiempo y espacio. Aquí nos trasladamos a otra imagen que nos sirve para completar esa línea del tiempo. Por ejemplo, podemos comenzar con lo que pasa inmediatamente después de la independencia, con las repúblicas, con la República Federal de Centroamérica, la fundación de la República de Guatemala en 1847, el establecimiento de la reforma liberal y las dictaduras que van de 1871 a 1944. Igualmente, la época de la Revolución Guatemalteca, y también colocamos algunas fechas como el derrocamiento del presidente Arbenz en 1954. Nos vamos al conflicto armado interno que va de 1960 a 1996 y culminamos con la era del posconflicto o reconstrucción, que es la época actual. Al igual que hacíamos con las áreas prioritarias personales, en donde cada uno de nosotros planteaba qué se proponía hacer en su futuro inmediato, aquí también colocamos cuáles son las áreas prioritarias, en este caso, que el grupo, la comunidad de diálogo de seminario ha decidido. En este caso ponemos un ejemplo y ese sería dividir las áreas prioritarias en 6. Por ejemplo, acá economía, salud, seguridad, transparencia, medio ambiente y educación. Y siguiendo esa misma lógica, lo que haríamos es que para cada área prioritaria redactaríamos un esquema, en este caso una diapositiva. Usamos el ejemplo del área conocida como medio ambiente, un área muy importante para Guatemala, y la dividimos en estos bloques. Del lado izquierdo colocamos los plazos en los que vamos a plantearnos las metas, por ejemplo, a corto, medio y largo plazo. Luego las metas, es decir, qué queremos alcanzar como grupo, qué es lo que soñamos para Guatemala en el tema del medio ambiente en el corto plazo, mediano y largo. Y claro, las estrategias, porque como recordamos, si escribimos metas pero no le colocamos estrategias, esto se queda incompleto. De tal manera entonces que colocaríamos, por ejemplo, una meta a corto plazo. Y aquí tendríamos un ejemplo clásico: aumentar la tasa de reciclaje en la comunidad. ¿Cómo se va a lograr esto? Con una estrategia que sería colocar contenedores de reciclaje en puntos estratégicos. Y lo mismo seguiríamos haciendo con las metas de medio plazo y sus estrategias, y lo mismo con las metas de largo plazo y sus estrategias. De tal manera que esto mismo habría que replicarlo con las demás áreas prioritarias que el grupo haya decidido trabajar. Finalmente, el grupo, la comunidad de diálogo, luego de discusiones y reflexiones sobre la Guatemala que quieren soñar, plantearía justamente esto: la visión de país. Es decir, ¿qué Guatemala quieren soñar? ¿Cuál es la Guatemala que quieren heredarle a las futuras generaciones? Y aquí el grupo escribiría algo así como este texto: imaginamos una Guatemala donde la solidaridad, la justicia y la equidad sean los pilares fundamentales que guíen el desarrollo de nuestra nación. En esta visión, cada guatemalteco, sin importar su origen, género o condición socioeconómica, encontrará oportunidades equitativas para prosperar y contribuir al bienestar común. Para cerrar, tendríamos una visión de conjunto. Supongamos que en el establecimiento nuestro asesor y nuestra asesora nos piden que elaboremos como grupo, como comunidad de diálogo, un cartel gigante, un enorme póster para exponerlo en la comunidad educativa y que todos en la comunidad educativa sepan cuál es la idea de nuestro grupo, de nuestra comunidad de diálogo. Haríamos algo así, un cartel representativo de todos aquellos elementos que componen el proyecto de nación. Y si nos piden nada más una propuesta digital,
justamente podríamos trabajar un cartel digital como es este caso. De tal manera que de una o de otra forma, esa sería nuestra propuesta de trabajo para presentar el proyecto de nación. Muchas gracias.